Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Este podcast en donde nosotros, como equipo, como el TAM, hemos querido poner nuestros corazones al servicio, eh, nuestros corazones, nuestro compromiso, nuestro propósito al servicio de lo que llamamos los agentes de transformación, los agentes de cambio, las personas, los seres humanos que como tú, que como yo, tenemos deseos de ver que haya ciertas cosas que cambien en el mundo para construir un mundo más hermoso, un mundo donde nos sintamos más plenos, donde vivamos mejor, donde tengamos mayor satisfacción, mayor valor en la vida. Te cuento que ya había hecho un intento, ya dado una corrida a grabar este podcast y sentí que había escrito unas cosas y estaba al final del día como leyéndolas y dije, no, esto no está haciendo lo que yo quisiera. Entonces, decidí replantear y volver a iniciar la grabación para poder traer algo que sea más sentido, más coherente, ah, y que igual iba a tener algunos de los elementos de lo que yo había escrito, eh, pero que me interesa más es como invitarte a la posibilidad de que pienses un poco más en grande este año. Eh, Estamos en la siguiente semana de cuando estoy grabando este podcast, estamos en la siguiente semana, después de una racha de incendios importantes en Colombia, eh, cerca de Bogotá, donde incluso a mi casa alcanzaba a llegar el olor a humo de la montaña. Eh, y creo que muchos en Colombia, muchos en Bogotá definitivamente, quedamos muy conmovidos con lo que estaba pasando en la montaña, con lo que estaba pasando con la vida silvestre de esa zona de nuestro territorio. Y no solamente acá, porque estábamos hablando de aproximadamente 500, más de 500 incendios a nivel del país, 540, si no estoy mal, alcanzaron a ver. Afortunadamente pareciera ser hoy ya controlados. Sin embargo, con unos pronósticos muy fuertes de lo que pudiera venir en las siguientes semanas y especialmente en este mes de febrero, que es cuando seguramente ustedes están escuchando esto. Eh, Al mismo tiempo, en Sudamérica, por lo menos, alcanzamos a ver temperaturas récord la semana pasada. Eh, el continente vivió quizás uno de los días más calientes de la historia registrada. Eso más. Estamos pues a un mes, quizás cuando tú escuches esto, un mes larguito de haber empezado el año, de haber pasado esa temporada de diciembre a enero en que en nuestra cultura hacemos declaraciones de propósito, de cambio, de ganas de cambiar de hábitos, de lograr nuevas cosas. Es un bonito espacio como de arrancar de cierta forma como con la página en blanco, ¿no? Em, y en este mes yo he estado también evaluando y tratando de sentir y de proyectar cómo va a ser este año, em, de abrir espacio para lo que tenga que venir y de estar atento a lo que se necesita. En todo caso, con todo esto que está pasando, una de las conversaciones importantes que me ha parecido a mí es la de pensar, ok, ¿qué es eso que podemos lograr este año? ¿Qué es eso que yo puedo lograr? Y te invito a ti que te hagas la pregunta, ¿qué es eso que tú te propusiste o te propones o quieres lograr o ni siquiera que quieres lograr? Porque a veces cuando pensamos en lo que queremos lograr, a veces achicamos nuestros sueños para que encajen en lo que creemos que podemos lograr. Pero un poco la pregunta que te haría, y te la hago porque me interesa que esto esté a tu servicio y no solamente contar mi experiencia, pero la que te haría es, tú, diciembre 31 o primeros días de enero, qué sé yo, en esos días, ¿hiciste declaraciones, así sea para ti mismo, de qué es lo que querías para este año? ¿Pensaste en qué era lo que ibas a cambiar? ¿Hiciste declaraciones de año nuevo? Y si lo hiciste, ¿pediste algo para el mundo? ¿Trajiste tus sueños para el mundo? Yo
yo en particular me doy cuenta que mi inercia es más como para mí y que quiero yo, para mí y para mi familia, pues muy como aquí y que podamos hacer el viaje y que yo tenga esto y que yo tenga este nivel de ingresos y que yo, y que yo, y que yo, y que yo. Em, y eso habla de cierto paradigma, de cierto mindset o estado mental desde el cual estamos actuando, desde el cual yo estoy actuando. Em, porque entonces la pregunta es, si yo no pido para el mundo, ¿quiere decir eso que no tengo sueños para el mundo? ¿O será que de pronto los he resignado? ¿O será que de pronto me volví complaciente o más bien lo dejé como que ese no es mi problema, como que ese es el problema de otros? Sin juzgar, yo no quiero juzgarte, no te va a juzgar, la respuesta que te des a ti misma, a ti mismo, yo no sé cuál va a ser. Pero si tú te preguntas, si tú no tuvieras ninguna restricción de recursos financieros, de tiempo, de energía, de conexión, qué sé yo, de lo que sea, si tú no tuvieras restricciones, ¿cuál sería esa mayor victoria, mayor triunfo, mayor logro que tú quisieras lograr o ver que sucediera en este año 2024? ¿Te hiciste casualidad esa pregunta? Cuando yo pienso en eso, yo creo que cuando yo pienso en eso, en si yo no tuviera restricciones y cuál sería mi mayor triunfo, victoria o logro este año, me aparece el mundo, me aparecen los otros, me aparece una extensión que va más allá de mí mismo y que me habla de las posibilidades que están allá afuera con otros y para el mundo especialmente. Lo que yo quisiera que sucediera no es solamente para mí. Lo que yo quisiera que sucediera, esa victoria más grande que quisiera que ocurriera, tiene que ver con el mundo, con lograr tener soluciones a muchas de las cosas que yo veo que necesitan de nuestra parte. Hablábamos con un amigo y él nos decía, mire, se me ocurrió para este tema de los incendios pensar en los aviones que hacen el tema de fumigación y entonces logré averiguar cuántos aviones había y además terminar de inventariar cuántos helicópteros había y entonces he estado hablando con personas a ver si eso se pudiera mover y demás. Y digo, wow, ese es el nivel de pensamiento que tiene el mundo en mente. No está pensando él simplemente en yo cómo hago para quedar bien, no, está pensando en cómo podemos traer una solución a esto y en cómo llevarla adelante y cómo sacarla adelante. Y claro, aparecen los obstáculos y lo que sea. Pero, pero ¿qué tal si esa fuera nuestro nivel de pensamiento para este año? Un pensamiento en donde no solamente estamos pensando quizás en cuáles van a ser mis ingresos este año, como un gran triunfo. Y está perfectamente bien que los tengamos. Yo los tengo. Pero ¿qué tal si ese nivel de ingresos no es solamente para mí, sino que es para mi equipo, es para mi organización, es para mi comunidad? Si lo pongo en ti, porque no sé cuáles son tus circunstancias, pero sé que hay muchas personas que la están pasando, llamémoslo así, mal, con temas de, por ejemplo, de enfermedad, situaciones personales difíciles. ¿Qué tal si para este año tu gran logro no es solamente salir de la enfermedad? Ojalá nuevamente no sea tu caso, pero si lo es, ojalá y deseo con todo el corazón que salgas de la enfermedad. Pero ¿qué tal si no es solamente para ti el gran logro de salir de la enfermedad, sino de que todos los que sufren de una condición similar o están pasando por una circunstancia similar puedan superarla? ¿Qué tal que ese fuera tu sueño más grande? ¿Qué tal que tu sueño más grande fuera que pudieras no solamente salir de esa situación, sino además encontrar la manera de contribuir a que las personas y organizaciones que tratan esa circunstancia o que se dedican a resolver ese tipo de problema puedan recibir y ayudar a más personas o a más animales o a, no sé, más territorio? ¿Es este nivel de pensamiento un nivel de pensamiento que quizás pudieras contemplar y sostener para este año? ¿Podrías pensar en tu sueño para el mundo? Porque si tu respuesta es que sí, yo creo entonces que eso nos invita a nosotros a algo. Cuando nosotros
nos atrevemos a traer nuestro sueño para el mundo, es necesario que nosotros nos convirtamos en agentes de ese sueño. Necesitamos involucrarnos, necesitamos comprometernos, necesitamos hacer parte de que eso suceda, porque de lo contrario lo que va a terminar pasando es que nos vamos a convertir de alguna manera en víctimas. En víctimas es la conversación de que lo que queremos que suceda tiene que venir de afuera, no de nosotros mismos. Y si sucede, fantástico, pero si no sucede, entonces, ¿será que es que fue mala suerte? ¿Será que es que nadie se compadece de la situación que vivimos o de la situación que vivimos personalmente o que vivimos como sociedad? ¿Será que nadie es lo suficientemente sensible como para hacer ese cargo? Y podemos llenarnos de frustración y podemos llenarnos quizás de indignación y de rabia porque no está sucediendo. Entonces yo creo que es necesario que nos involucremos para no tener un reproche hacia nosotros mismos cuando en el futuro pensemos en este momento y digamos, ¿qué hice yo? A mí me gusta pensar, y me gusta pensar porque me mueve algo adentro, en que mis hijos de pronto me van a hacer la pregunta de ¿qué hiciste tú? Y yo quiero poder responder y decir, sí, yo sí hice algo. Entonces, dado que yo creo que es necesario que nos involucremos, yo creo en algo que he aprendido en el mundo del liderazgo y en el mundo de esto de ser generativo y en el mundo de ver los actos del lenguaje. Y es que necesitamos hacer promesas más grandes. Necesitamos tener promesas más grandes. Porque lo que necesitamos para el mundo requiere no solamente de nosotros, sino que requiere de otros. Y eso es lo que llamo una promesa más grande. Una promesa más grande es una promesa que no podemos cumplir por nosotros mismos, sino que requiere de otros para poderse realizar, para poderse manifestar y convertirse en realidad. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos dos cosas, dos cosas. Primera cosa, de nuestro propio compromiso, que sea más que un interés, que se convierta en algo más que simplemente una posibilidad que nos interesa y se convierta en un compromiso. No tiene que ser el compromiso de nuestras vidas, pero por lo menos que sea un compromiso. Como las personas que, por ejemplo, dicen yo voy a misa y hago doy mi limosna o eh, mi contribución a la iglesia. Ahí hay compromiso. Y ese es el compromiso de yo voy a hacer esto. Pero necesitamos entonces no solamente, como se trata de una victoria más grande, de lograr algo más grande, entonces no solamente se requiere nuestro compromiso, se requiere el compromiso de otros. Y para que otros se comprometan, tienen que ver el valor de comprometerse y necesitan quererlo ellos también. Entonces, para que esto pueda ocurrir, para que otros se comprometan, nosotros necesitamos hacer una de dos cosas: o pedir algo u ofrecer algo. Y yo me voy a ir en este caso por la segunda, por ofrecer algo. Porque en ofrecer algo es donde realmente somos agentes de ese algo, en donde nosotros participamos de que ese algo suceda, si es que otros deciden aceptar lo que nosotros ofrecemos. Entonces, de cierta manera, la invitación que te estoy haciendo es a que te preguntes, ¿y cuál es esa oferta más grande que tú puedes hacer y que quisieras de pronto hacer para este año 2024? Más grande que las que has hecho hasta el momento. No tiene que ser monumentalmente más grande. Quizás es un poquito más grande que lo que has hecho hasta el momento. Que te ponga ahí en ese lugarcito de desafío, de decir, uy, aquí estoy saliendo realmente de mi zona de comodidad, aunque sea un centímetro, un milímetro. Yo creo que eso es lo que nos pone a nosotros en el espacio de ser agentes de cambio, agentes de transformación. Es ese llamado a que seamos parte de promesas más grandes que las que podemos cumplir y realizar por nosotros mismos. Entonces,
Esto también nos pone en un lugar y es que necesitamos ir más allá de nuestro nivel actual, de nuestro nivel actual de desempeño, de nuestro nivel actual de conexión, de nuestro nivel actual de compromiso, de nuestro nivel actual de conversación. Esto requiere que aparezca una versión de nosotros mismos que quizás aún no ha aparecido o que quizás aún no somos. Es decir, tu victoria, tu triunfo más grande, tu logro más grande, el logro de tu sueño más grande, es tu promesa más grande, es tu oferta más grande. Yo sé que cuando digo esto por mi propia experiencia que hay cierto temor, hay cierto pudor y cierto miedo a hacer eso. Porque quién soy yo para hacer esto, porque qué tal que no suceda, porque qué tal, porque hay una cantidad de incertidumbre que está alrededor, porque cómo voy a hacer para lograr de todas formas sostener estas otras cosas que son muy importantes para mí y además quizás meterme en esto otro. En fin, esa es la invitación. ¿Por qué? ¿Por qué invitarte a hacer una oferta más grande? Por varias razones. Primero que todo, porque la oferta es un acto, es acción. Y es una de las maneras fundamentales en que nosotros no solamente actuamos, sino que generamos acción y generamos, por lo tanto, resultados. Es algo que nosotros podemos ver, que podemos aprender, que podemos gestionar. Es una conversación que tiene estructura, que tiene además una anatomía y que produce un futuro deseado cuando se hace con la habilidad requerida para provocar tanto nuestro compromiso como el compromiso de otros. Es una habilidad que se desarrolla a partir de la práctica. Entonces, te quiero compartir algunos de los elementos de esa anatomía y de esa habilidad de hacer ofertas efectivas. Primero que todo, aclarar cuál es ese lugar de destino, cuál es ese resultado futuro que te imaginas. Eso parece fácil, pero en mi experiencia no lo es para la mayoría de las veces, porque muchas veces cuando nos imaginamos el futuro, nos imaginamos cómo quisiéramos sentirnos, cómo quisiéramos qué tipo de opiniones quisiéramos tener acerca de lo que está pasando. Por ejemplo, no, yo quisiera mayor tranquilidad, yo quisiera que hubiera más paz, yo quisiera que hubiera más personas comprometidas, pero esos son opiniones, juicios, esos son sentimientos. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y ese es el primer paso, es aclarar cuáles son esos, si tomáramos una foto o si hiciéramos un video, pues, buenísimo, si hiciéramos un video de TikTok, ¿qué veríamos en ese video? Como cosas visibles, visibles, visibles. ¿Qué cosas podríamos evidenciar que nos permitirían decir, ah, estamos logrando algo distinto? Y para eso, el siguiente paso sería escuchar, entender, hacer conciencia de ese compromiso que estamos haciendo ahí, al que estamos invitando, de qué cuida. ¿Qué es lo que hace que sea importante hacer ese compromiso? Uno, para nosotros mismos. Dos, para los demás. ¿Qué hace que el que los demás se comprometan sea importante y valioso para ellos? Porque no es lo mismo que para nosotros. Ahora, buenísimo si nos encontramos con unos que son iguales a nosotros, pero aquí hay un camino para andar, un camino importante para andar. Hay desafíos que vienen incluso de historias. Contaba un amigo con respecto a temas del agua, que hay comunidades en donde hay pozos de agua y no los utilizan, porque el pozo de agua está entre dos comunidades que se odian y que se han odiado ancestralmente y que se matarían si alguno de ellos utiliza el agua. Esos son desafíos que necesitamos aprender a superar y que no se superan si no logramos ver el por qué y para qué es esto importante. Pero bueno, ahí me alargué. Siguiente, necesitas aclarar qué hace que quien acepte tu oferta pueda quedar satisfecha o satisfecho, si es que eso se convierte en una promesa. Es decir, aquí es donde necesitamos salir de nosotros mismos y decir,
no es solamente qué me dejaría a mí satisfecho de este futuro, de estos resultados que me imagino, es qué haría que estos resultados, esta evidencia que veríamos en ese video de TikTok, fuese valiosa e importante para otras personas, para esas personas que estamos invitando a que se comprometan con nuestra idea, con nuestra oferta. ¿Y qué estándares y qué condiciones tienen ellos o ellas para estar satisfechos, satisfechas con esa oferta? Siguiente, necesitamos darle forma a cómo es que se ve ese compromiso, qué significa ese compromiso, cuál es ese futuro que vamos a compartir juntos y en donde aquello que es importante para nosotros y que nos importa cuidar, va a ser cuidado. Y que va a hacer que digamos, ah, sí, estamos en la misma página con respecto a esto. Que ahí tengamos una narrativa, ahí se habla del storytelling y de la importancia de eso, una narrativa que muestre cuál es ese camino que nos va a permitir llegar allá, qué planes tenemos para lograr el resultado. Es decir, cómo es que lo que estamos ofreciendo realmente se va a hacer cargo de lo que nos importa a todos, de lo que le importa a quienes les estamos haciendo la oferta y que les va a permitir a esas personas tener una gran victoria también. Porque nuevamente, nuestra gran victoria es nuestra gran victoria en plural. Es decir, no es nuestra gran victoria en individual. Es nosotros, a todos. Y el siguiente paso es pues ayudar a que estas personas, para que puedan aceptar esa oferta, puedan fundar el juicio o la opinión de que pueden confiar en nosotros para cumplir con lo ofrecido, porque quien hace la oferta es quien cumple con lo ofrecido. Seguramente con la ayuda de quien acepta lo ofrecido. A esa persona la llamamos cliente. Pero una vez se cumpla la promesa, esa persona va a decir, ah, sí, esto se logró porque yo pude confiar en Andrés. ¿Y por qué es que puede confiar en Andrés cuando la promesa no se ha cumplido aún? Y bueno, necesitamos también aprender otra cosa, y es que necesitamos aprender a escuchar el compromiso de esas personas. Que no sea simplemente un sí, me parece interesante, y nosotros digamos, ya listo, lo tengo. No, que realmente veamos que son personas que están dispuestas a comprometer sus recursos, su energía en la promesa, en la oferta. Es más, que estén dispuestos incluso a hacer el seguimiento y a ver la realización de esa promesa, incluyendo el que quizás necesiten, por ejemplo, darte autoridad o aceptar ser guiados por ti, o que acepten aprender, incorporar nuevas prácticas, cambiar hábitos. Eso va a ser seguramente muy importante. En fin, esos son los elementos básicos y podríamos entrar mucho más en detalle en esto, entrar en un detalle en un espacio de taller, de diseño, para poder trabajar sobre cada uno de estos elementos. Pero te los quería mencionar y quería enumerarlos. Antes de irme, te voy a contar que hay ciertos desafíos para este tema de hacer una gran oferta, para lograr esa gran promesa, para lograr ese gran triunfo, esa gran victoria. Algunos desafíos. Y traigo los desafíos porque me parece importante tener conciencia de ellos, porque si no, no los podemos gestionar, no nos podemos anticipar. Primero que todo, he hablado de qué es eso que nos importa, qué es eso que hace que sea valioso, qué es eso del compromiso. Eso, el compromiso, el valor, tiene que ver con estados internos de los seres humanos. Y necesitamos aprender a escucharlos, necesitamos aprender a motivar esos estados y a provocar esos estados en nosotros y en otros. Y para eso necesitamos aprender a ir más allá de lo racional. Lo que les dije en mi primera versión de este podcast era bien racional. Y los que me conocen saben que a veces me puedo poner bien racional. Pero las buenas ofertas resuenan con algo profundo en las personas, en algo que les importa y que los hace estar dispuestos a comprometerse. Necesitamos aprender a conectar con eso. Y es un desafío hacerlo. Necesitamos poder pasar de querer satisfacernos a nosotros mismos a satisfacer también a otros. Lo que les dije. Necesitamos poder empezar a pensar en otros, en lo que esos otros necesitan.
Y también nos pasa que podemos a veces tender a ser ciegos o resistentes a cuáles son esas conversaciones que necesitamos para construir la relación en la cual la oferta tiene posibilidad de existir. Porque necesitamos entrar y construir relaciones confiables, en donde los otros nos vean a nosotros como personas en las que pueden confiar. Y necesitamos incluso aprender a hablar acerca de la confianza. Y en ese contexto puede ser que hay veces ni siquiera nos demos cuenta, seamos ciegos a cómo es que nuestra identidad, la manera en que somos percibidos, puede ser un obstáculo para que nuestra oferta pueda ser aceptada. ¿Por qué? Ejemplos. Porque, por ejemplo, hay profesionales, esto lo he visto muchas veces en los coaches, en los coaches recién formados, que vienen de tener una carrera incluso quizás exitosa en un dominio profesional, no sé, la ingeniería, la administración, la medicina, etcétera, y de repente quieren empezar a hacer una oferta como coaches. La gente les mira como, y como que no los ven como oferta de coaching o en el mundo de coaching. Entonces, ahí necesitamos hacernos unas preguntas, como por ejemplo, hoy, ¿cuáles son las ofertas con las cuales me identifican a mí hoy en día? ¿Qué tipo de promesas son esas que la gente cree que yo puedo cumplir? ¿Cuáles son esas en las que quizás ni se imaginan que yo puedo estar interesado, incluso comprometido? Otro obstáculo, necesitamos creer y darnos cuenta. El obstáculo es creer que la oferta es un evento. Es decir, el obstáculo es creer que la oferta es algo que yo hago y me dicen que sí o me dicen que no y se terminó. Eso no es así. La oferta es un proceso, toma tiempo y es un proceso además que va a traer dificultades, que va a traer incluso desafíos y problemas. Lo que nosotros llamamos además en el lenguaje del coaching, lo llamamos quiebres. Y eso puede llevarnos además a sentirnos desanimados, que desanimarnos también, frustrarnos, eso me pasa a mí, frente a las dificultades en ese proceso de realización de las ofertas. Cuando me dicen que no, es como que, oh, pi, 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 pi. Pero necesitamos aprender a salir de ahí, para ver el proceso y para darle tiempo al proceso. Porque el obstáculo también es no tener la paciencia que necesitamos y que se requiere para hacer que la oferta pueda pasar por su proceso hasta ser exitosa y hasta llegar a las personas a quienes queremos que llegue. Eso nos pasa mucho en el mundo de los agentes de la transformación y en este mundo del ADN transformador. Otro obstáculo, pues la incapacidad de aprender. La incapacidad de aprender ¿a qué? A hacer ofertas y a desarrollar las habilidades de hacer ofertas, a conocer a nuestra audiencia, de aprender a desarrollar una relación de confianza, aprender a pivotear a lo largo del proceso, aprender a evaluar el valor de nuestra oferta. Otro obstáculo, quedarnos en solitario. Y este es uno de los más grandes. Yo arranqué con el tema de una oferta más grande, necesita un logro, una victoria más grande, necesita una oferta más grande, una promesa más grande, y eso es con otros. Pero si nos quedamos en solitario, que es nuestra tendencia muchas veces, no, yo tengo que hacerlo solo, nos enseñaron en el colegio, no se copie, hágalo usted solito. Y entonces nos cuesta trabajo ser con otros, colaborar. El desafío que eso significa, por lo menos en mi experiencia personal y en la de las personas a las que acompaño, es enorme. Pero poder invitar a otros a que nos ofrezcan su mirada, su perspectiva y que nos ofrezcan además de su energía para ayudar a desarrollar la oferta y hacer parte de la oferta es fundamental. Y bueno, la resignación o ese estado anímico en donde creemos que no podemos producir las acciones necesarias o los resultados necesarios para cuidar de lo que nos importa cuidar. Tóxica la resignación, que a veces aparece como cinismo. Y otro obstáculo es el de estar muy ocupados. Estar muy ocupados, como digo yo, estar muy ocupados estando ocupados. Incluso hasta abrumados con tantas cosas que aparecen y que suceden y que tenemos sobre la mesa. Entonces podemos estar demasiado ocupados como para qué, como para hacernos la pregunta de cuál es un resultado valioso. De pronto no lo sabemos y decimos, no, no sé, yo le voy a sacar tiempo a ponerme a preguntarme eso. O, ¿para qué es que queremos lo que queremos? O
para salir de esa deriva en la que estamos, para poder sacar el tiempo de ponernos a diseñar algo distinto. O estar muy ocupados como para generar esa claridad que necesitamos para podernos poner en acción, porque de pronto nos sentimos que hay demasiada incertidumbre. O estar demasiado ocupados como para cuestionar los resultados insatisfactorios que estamos teniendo y de dónde es que vienen esos resultados. O estar demasiado ocupados como para cuestionar las estrategias que tenemos que no funcionan. Como por ejemplo, hay veces trabajar más, haciendo más de lo mismo, sin que eso signifique mejor. O estar demasiado ocupados como para dedicar tiempo a las prácticas de aprendizaje que son necesarias para ser capaces de desarrollar nuevos hábitos, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de hacer. Entonces, para cerrar este podcast, que ya se fue seguramente muy largo, más largo de lo que además Carolina, que es quien edita el podcast, quisiera que fuera. Acciones que te propongo para pasar a la acción de hacer ofertas. Céntrate, somática, emocional y mentalmente, para poder entrar en un estado de elección. Te invito a que escuches el podcast en el que te comparto qué es eso del estado de elección y cómo entrar en el estado de elección. Segundo, genera, construye, alimenta la pasión y la ambición necesaria para seguir adelante. Recuérdate todo el tiempo, ¿para qué es que tú quieres seguir adelante? ¿Qué es lo que hace que valga la pena para ti el compromiso que tienes y al que estás invitando a otros? Comprométete, una más, comprométete con no quedarte donde estás hoy y dar los pequeños pasos necesarios para salir de ahí, para avanzar. Otra, pide ayuda. Esa es la estrategia fundamental para no quedarnos solos y para acceder a promesas de juegos más grandes en la vida. Una más, clara tu oferta. Investiga y especula sobre posibles escenarios si es necesario. Y finalmente, practica, practica y practica. Yo acabo de hacerlo con este podcast, practicar, practicar y practicar y ponerme en acción en un contexto en donde me estaba haciendo y me está haciendo difícil ponerme en acción. En donde yo mismo, a través de este podcast, me estoy invitando a hacer una oferta más grande. Este podcast ya a mí me sirvió. De verdad, de todo corazón deseo que te sirva a ti, porque no se trata de mí, se trata de nosotros y de ese logro, de esa victoria y de ese triunfo más grande que podemos lograr con nuestro sueño para el mundo. Te invito a que le des un like al podcast, a que por favor lo compartas. Nunca sabemos a quién le puede servir. Y quizás puedes estar invitando a alguien más a ser parte de la conversación de cuál es su sueño para el mundo y de cuál es la promesa más grande que podemos hacer juntos o de cuál es la oferta más grande que esa persona puede hacer junto con otros. Entonces, no te lo quedes para ti mismo, comparte y coméntanos, déjanos saber qué provocó esto para ti, ya lo habías pensado, no lo habías pensado, ya tenías tu oferta más grande o no, pero comenta, danos feedback para que podamos seguir mejorando para ti en los próximos episodios. Te dejo hasta acá. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aguantarme y escuchar este tiempo de podcast del ADN Transformador conmigo. No te lo guardes, ponte en acción, comparte. Gracias. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.